Bueno, vamos a ver, o mejor dicho, intentar de recordar un poco lo que aquí estos amigos me invitan a que diga aquí delante de todos ustedes, que no sé cómo saldrá la cosa, porque a mí me van fallando también ya, van pasando los años y las cosas van fallando. Y entonces, pues vamos a ver si yo recuerdo algo. Por ejemplo, comentaba aquí con la señorita de que en un principio yo tengo algún recuerdo de algunas cosas de carnaval de aquel entonces. Una de las cosas que recuerdo es que hubo una musiquilla, que ya lo comenté antes con ella, mejor dicho, una melodía que fue adaptada a muchas letras, no solamente de aquel año, que fue sobre yo no sé si sería en el 1926 o en el 27, que fue a raíz de un viaje que hicieron 4 aviadores españoles, que se llamaba, el comandante era Ramón Franco, 2 tenientes, Ruiz de Alda y Durán, y un mecánico llamado Rada. Y hicieron un vuelo aventurado, muy aventurado en aquel entonces, porque fue el primero en la historia que se atrevieron a hacer, a cruzar el Atlántico sin hacer escala ninguna. Y salieron, poco más, tengo aquí unos datos, el 22 de enero de Palos de Muguer. Y llegaron a Buenos Aires el 10 de febrero. Y como fue una proeza de tal magnitud, pues resulta que al año siguiente, yo creo que fue al año siguiente, en el 1927, cuando salieron estas coplas. Y estas coplas decían así, estas no las voy a cantar porque ¿para qué vamos a andar con tanto? Hoy Franco, Ruiz de Alda, Durán y Rada fueron los que otra ruta dieron los aires al cruzar. Ensanchan los del coro bizarros navegantes. Y no sé qué, no recuerdo cómo es la siguiente frase, y grabaron con letras de oro. Y después dice al final, tapiegos viva España, Mejeras y su rey. Tapiegos viva España, sus héroes y su rey. Y fue tal la acogida que tuvo esta musiquilla o esta adaptación que hicieron, porque en aquel entonces el señor que las hacía disponía de la música y adaptaba las letras a esa música. Y entonces, a partir de ese entonces, pues se adaptaron muchísimas letras a esa música. Y una de ellas es, que fue a continuación, que decía, describía, era el ferrocarril, que era el FEBE, que tenemos hoy, que pasa por la Roda. Resulta que, no sé por qué circunstancias, yo era muy pequeño, sé que aquello estuvo parado muchos años, aquella obra, muchos años. Y entonces por rechifla y tal, también le acoplaron esta misma letra. Y decía así, esta la voy a cantar, por ejemplo, que sea algo. Vive Dios, llegamos bien en tan bullicioso día, desde Pello gran tranvía, donde dejamos el tren, llegamos bien. Bueno, después en esta misma música, o melodía, como que se nos quiera llamar, salía otra estrofa, que esto era una rechifla que traían una vapora. Una vapora era una lancha de pesca que entonces, en vez de ser de motor, como son ahora, eran de vapor, con caldera de vapor.
y le decían una rechifla que querían que fuese un señor de patrón, no sé quién era. Y él decía que no, que estaba más a gusto pescando en el muelle del Rocín. Y entonces le hacían así. Nos llaman con ritintín al patrón de una vapora y él dice que hasta ahora pesca más en el Rocín con ritintín. No, Vanessa, lo apagaste. Ya. Bueno, vamos con la tercera estrofa de esta composición. Por andar de 4 pies, panza arriba como el gato, se perdió un local barato y salió todo al revés con 4 pies. Esto se refería a que un señor que era diríamos el patrón mayor, que es hoy de la Rula de Pescadores, entonces era el Pósito de Pescadores de San Pedro, Cofradía de San Pedro. Y este señor era un poco impulsivo y, por cierto, era tío mío. Entonces quiso comprar aquel local porque se puso en venta, el local antiguo donde está hoy la Rula, porque primeramente este local era particular, era de un señor de Campos, de don Massimino Lavandera, y lo pusiera en venta y lo vendían en 7.000 pesetas, 7 o 8.000 pesetas. Pero entonces los consejeros de la cofradía o lo que fuese, quien fuese, que no sé quién eran tampoco, pues no compartieron con él la idea de comprarlo, decían que era muy caro, que tal y que cual. Y por eso dice que entonces no por andar de 4 pies, no estar de acuerdo unos con otros, perdieron de comprar en aquella ocasión, que más tarde lo quisieron comprar y ya entonces no se vendía. Y entonces después fue cuando ya, a través de los años, esto pasó y lo cogió Obras de Puerto y tal y cual, y se construyó esa. Pero esta rechifla salió entonces, cuando eso. Entonces vamos a seguir con otra, que también se refiere a esa misma musiquilla. No, esta es de otra comparsa, pero con la música anterior. Por andar con 4 pies, panza arriba como el gato, esta fue la que leímos. Y ahora, entonces, merluzas no faltarán, uno dijo con pachorra, dennos caña, dennos xorra, merluzas no faltarán, se pescarán. Entonces, esto se refería a que la sátira que este señor escribía, que estaban muy a gusto en el puerto y que no necesitaban que nadie les ayudase, que con esas condiciones que tal y que cual, que no querían. Y entonces por eso decían merluzas, pero no se referían a las merluzas de comer, serían a las merluzas de las que se pescaban, ¿no? Porque entonces era muy difícil la vida y se manejaba poco dinero todo. Y entonces la caña, lo que se refiere no a la caña de pescar, sino era caña de beber, que la caña es, yo no sé si sigue siendo, una bebida muy parecida al ron, de baja calidad. Y entonces la caña se refería a eso, dennos caña y dennos xorra. Xorra se dice para pescar es el cebo, que es una lombriz que se pone como cebo. Pero xorra en bable tapiego es dinero. Xorra dice xorra. Entonces, por eso dice que teniendo caña y teniendo xorra, que merluzas se pescarán, no faltarán. Es una sátira, ¿no? Eso. Ahora hay otra, que es de otro tema ya, de otra música. Luego recordaremos de la primera también algunas más, que sé algunas más. Este señor, que se refiere a esta estrofa, era sastre. Si tiene algún pariente que me perdone, pero no es con ánimo de nada, decir nada contra él ni nada, sino que es una rechifla que le hacían, pero yo creo que hasta no tendrá familia por aquí hoy. Se llamaba Manuel Méndez. Y
hubiera una temporada que en Tapia hacían viajes a Santander, unos balandros de poco porte, pequeños, y llevaban algo de mercancías. Yo no sé si serían patatas, gallinas, estas cosas como las que usan hoy en los mercados aquí de cercanías. Y llevaban viajes a Santander para vender esas mercancías. Y él, el hombre, se conoce que estaba aburrido con el oficio, que tenía poca costura o pocos encargos de trajes y tal, y se metió algo también a comerciante. Y entonces le rechiflan aquí la decisión que tomó. Manuel Méndez, industrial muy conocido, que aborrece las agujas de coser, con un fardo de chorizos y jamones, hizo rumbo a Santander. Transcurrieron las semanas y los meses, sin poder su paradero averiguar, y ayer tarde se recibe un telegrama que se hallaba en el Trasval. Ahora, yo de esta no sé más porque esta ya no recuerdo yo la comparsa. Y la música exactamente, había que cantarla con más soltura porque yo ya no me acuerdo. Bueno, ahora sigue funcionando el recordatorio. Ahora vamos a ver si me recuerdo un poco de unas coplas alusivas a un señor que vivía en Castropol, no sé de dónde era, se llamaba Don Lino Campón. Me refiero que no sé de dónde era, pero yo creo que él sería de Castropol o estaba casado en Castropol o con alguien de Castropol. Y tenía una casa aquí, que es hoy la antigua casa o la casa de Villamea, conocida por la casa de Villamea. Pero esa casa fue de él. Y aquí venía todas las semanas, porque era un hombre muy curioso, muy ingenioso, era muy fino hablando, muy pausado, y decía las cosas con mucho cariño. Y entonces le gustaba invertirse, un gran aficionado a la cría de canarios. Y tenía animales, aquí en la huerta tenía unos patos. Pero el problema de él era el venir a darles de comer, y no merecía la pena encargar a mucho a quien tuviera esa misión. Y entonces era muy inventivo y discurrió un sistema que era un cajón, una tolva, con un dispositivo que caía un grano de maíz y por medio de una trampilla el pato o el curro, al ver el grano de maíz, lo cogía, pero para comer, como tienen que picar, o medio picar, entonces le caía otro, y otro, y así hasta que... Pero claro, comieron los patos la primera vez, pero la segunda vez lo invadieron los ratones, y como los ratones tienen un comer muy sigiloso, que dicen que hasta el punto que le llegan a comer a uno las uñas de los pies y que uno no se entera, pues entonces, con mucho sigilo, cogían el grano y como ellos se daban el piro, pues allí no volvía a aparecer otro grano. Y entonces la tolva quedaba con el maíz y los curros se morían de hambre. Y entonces le sacaron enseguida la réplica. Y entonces dice, hay un hombre que ten patos, atos, y rañan y él me hizo ratos, atos, y un que na trampa pillou, el rabo na mau quedou, cuentan de aquel que fuxió, foi a outros ratos al nío, a contarlles al lugar, donde había que ir roubar. Y bueno, no sé cómo termina, porque ahora le perdí la cosa. El caso es que esta copla tiene después otra réplica que es tan bonita. Entonces le dicen, con otra música, en otra canción que lleva la música de la primera que cantamos antes. Entonces, este hombre, para darse una rabieta contra los bichos, pues
salió en la otra copla, porque él inventó un aparato que les estropeaban los gatos, les estropeaban no sé qué, y además que les comían la cría de los curros. Y entonces inventó un aparato para atrapar a los gatos. Y entonces le sale la réplica también, y le dice, vamos a ver, esta era con otra música, que era la primera que hemos cantado. Primero los ratones le dieron malos ratos y ahora son los gatos los que le hacen rabiar. Ya tiene colocado un nuevo aparato donde un hermoso gato en él murió atrapado y dicen que a millones en él se morirán, que para esos ratones sus trampas bastarán. Esa era la cosa de que terminaba. Y después, vamos a ver si me acuerdo yo de alguna. Hay aquí una de otra comparsa que dice, era un señor que había venido de Francia de niño, pero había estado en Tapia toda su vida. Y entonces, si bien hablaba el francés de niño, de mayor se le había olvidado. Y dio la casualidad que vino un barco francés, era un velero, en aquel entonces era un velero, y traía bonitos, y quería venderlos, pero no había manera de entenderse con la gente porque no había quien supiese francés. Y entonces se acordaron de este buen hombre como intérprete. Él se llamaba José Vigier Daney, los apellidos son franceses, y aquí se conocía por Vichet. Entonces lo llamaron, y vino, y quiso hablar con ellos, pero no se entendía, porque más bien él decían que en vez del francés puro hablaba bretón, no lo sé. Bueno, el caso es que no se entendió. Y entonces le dice la rechifla aquí, con bonitos un veleiro, eiro, veo aquí un barco extranjero, eiro, no los podían vender, que les pudiera entender sin ter un paisano de los veo, que el idioma es que hiceo, dixo un francés non sei que, ne compra parle, ese era un dicho que él tenía para decir, ahí está. Bueno, vamos a ver si recuerdo de alguna más. Había un señor aquí que se llamaba Manuel, don Manuel. Estaba casado aquí con una señora de aquí de Tapia, que le llamaban doña Pepita. Y todavía tiene hoy un hijo, que el pobre pues tuvo una pequeña desgracia, una gran desgracia, que se quedó inútil por un infarto, es Oscar. Porque Oscar quedó de pequeñito, muy pequeñito, huérfano. Y este don Manolito tenía una fábrica de gaseosas. Y cuando empezó, pues compró un Ford de pedales, que es el Ford del modelo T, que era de los pocos coches que había aquí. Y andaba con las gaseosas, y repartía las gaseosas, muy pocas, y la lejía, porque las fábricas de gaseosas también hacían lejía, y la vendían en garrafones. Y dice aquí, le hacían una rechifla, fai Manolito as gaseosas, osas, mi alma che son muy sabrosas, osas, y al sacarles el tapón, chimpón, estoupan como un cañón muy bon, ten aquel Ford todo el día, ia, acarreando na lexía, ia, quita a cotra muy ben, tamén, matas carrachas tamén,
Amén. As carrachas son unos parásitos que se adhieren a los animales y quedan incrustados. De momento no recuerdo más, si algún día podemos ampliar un poco el repertorio, lo haría con todo gusto, porque claro, las cosas así de repente, no sé, es muy difícil, más que repentizar, recordar, porque para estar contando mentiras no, alguna falcatrua fue por el medio, pero bueno, hay que perdonar.